Hola, muy buenas noches a todos amigos, sean bienvenidos nuevamente a un programa más, el cual estamos acá presentes como Movimiento Libertad, expresando y a la vez también mostrando la realidad del país. Recuerden que Movimiento Libertad siempre va a estar ahí para defender la libertad de expresión, luchar por la democracia mientras exista la República, y la República va a existir mientras nosotros estemos ahí para defenderla. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante y a la vez muy importante, porque si ustedes observan acá a la par mía está el título del cual vamos a generalizar diferentes puntos de vista y vamos a generalizar diferente información que traemos para ustedes este día, y es que funciona el espectáculo mediático para controlar la población. Vamos a hacer referencia de los últimos aconteceres nacionales y nos vamos a dar cuenta de que todo esto está planeado para poderle lavar la cabeza a la gran mayoría de personas. Y es por eso que el análisis lo vamos a hacer con una invitada muy especial, una persona que es luchadora y defensora de los derechos humanos. Aparte de eso, ella es parte y ha formado parte de muchas organizaciones, y hoy por hoy ella es una persona que trabaja con el sindicato de la Asamblea Legislativa, y también tiene una labor muy importante porque pertenece al Socorro Jurídico Humanitario. Entonces estamos presentes el día de hoy con Ingrid Escobar, la cual le quiero dar la bienvenida, y muchas gracias Ingrid por la oportunidad que nos da de tenerla nuevamente aquí en el programa para Movimiento Libertad y para mi persona. Es un placer tenerla acá nuevamente. Muchas gracias, Sirvin. Buenas noches a todos sus seguidores. Bueno, aquí estoy pendiente, atenta, ¿verdad? A esta invitación tan importante que ustedes nos hacen para compartir un poco acerca del acontecer nacional con enfoque de derechos humanos, en general del tema coyuntural que está aconteciendo en nuestro país, y brindar pues una postura sindical, pero además con enfoque eminentemente humanitario respecto a lo que nos está pasando a todos los salvadoreños después de 3 años y medio de una dictadura que está por consolidarse en nuestro país. Sí, bueno, es muy interesante los temas que tenemos que hablar el día de hoy y analizar, porque a nosotros como Movimiento Libertad nos gusta darle oportunidad a las personas para que se expresen, y aparte de expresarse también nos den su punto de vista. Pero antes de entrar ya en materia, porque tenemos mucha tela que cortar el día de hoy con respecto a lo que está pasando en nuestro país, ¿me puede hacer perdón, introducción acerca del socorro humanitario? Porque la gran mayoría de personas que nos está viendo, que tienen familiares, que tienen amigos o que tienen conocidos, es muy bueno que sepan acerca de la organización a la que usted pertenece, debido a esto que estamos viendo del régimen de excepción, la pérdida de los derechos ciudadanos, la pérdida de los derechos civiles también. Correcto. Bueno, nosotros somos el Socorro Jurídico Humanitario, un instrumento al servicio de la población víctima del criminal e improvisado régimen de excepción. Nosotros lo llamamos así porque este régimen de excepción, que es la supresión del artículo 29 de la Constitución de la República para la captura, en teoría, de delincuentes que pertenecen a estructuras pandilleriles, no es parcial ni es únicamente dirigido a estos grupos. También, porque ya lo hemos visto en la práctica, se está llevando presa a gente inocente, que nosotros calculamos que hay alrededor de 11.000 personas a la fecha, inocentes capturados que no tienen absolutamente nada que ver con vínculos pandilleriles y que están siendo capturados, torturados, asesinados, muchos de ellos en centros penitenciarios. De igual manera, hay otros que no necesariamente son de las estructuras criminales, que pueden ser colaboradores familiares mismos de pandilleros que no necesariamente tienen el mismo nivel de vinculación, y también se les está criminalizando como tal. Y bueno, nosotros como Socorro Jurídico Humanitario, quiero explicar esto bien y y que quede muy claro, únicamente defendemos y nos mostramos parte en procesos donde las personas son completamente inocentes. Esto es importante aclararlo. Ok, excelente. Muy buena información para que la gente lo tenga presente, porque el día de hoy no sabemos realmente qué es lo que puede pasar, y organizaciones como la que usted representa son muy importantes para nosotros tener un respaldo o tener un apoyo con respecto a la situación que se está dando en el país. Correcto. Pero bueno, Ingrid, quería ponerle acá en pantalla la pregunta con la que vamos a romper el hielo y vamos a estar hablando acerca de esta situación que se está dando.
Le hago esta pregunta porque le tengo información acá presente a todos los colegas, también a todos los amigos que nos están viendo, pero ¿existe ética profesional en el gobierno? Esta pregunta muchas veces es muy directa y a la vez tal vez puede ser un poco incómoda para las personas porque como la mayoría de la gente hoy está como focalizada, pero focalizada de foca con lo que es el régimen de excepción y con lo que es el espectáculo que está armando el gobierno, pero hay noticias como esta que no se le presta la atención debida, la voy a poner en pantalla también. Una nota periodística saca esta información en la que dice que el Tribunal de Ética Gubernamental el 12 de diciembre iniciará el juicio contra Carolina Recinos. La comisionada presidencial es investigada por otorgamiento de beca sobrina y la gran mayoría de personas ha visto el proceso de esto y no le ha prestado ni atención, pero la denuncia fue realizada el 4 de octubre y el tribunal determinó que hay pruebas suficientes para llegar a juicio. ¿Hay ética, Ingrid, por parte de por todos los fieles servidores de la dictadura? Definitivamente no, Irving. Ellos ni siquiera creo tienen claridad del concepto de ética. A Ujú, todos en el proceso cognitivo desarrollado en los centros escolares se nos enseña lo que es la ética. Nosotros sabemos determinar lo correcto de lo incorrecto, la corrupción de la transparencia. Y desde el momento en que este gobierno se ha decantado por poner absolutamente toda la información de orden público en reserva, significa que hay corrupción. Por lo tanto, no hay ética de ninguna manera. Y bueno, en el caso, este es un ejemplo de tanto, quizás este es el menos grave, Irving. Este es, bueno, ojalá me equivoque, pero un poco parte del show. Están procesándola administrativamente, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que se dé, pero la sanción va a ser administrativa. La sobrina gozó de la beca como tal, la sobrina de esta señora. Eh, Muchos jóvenes que debían haber pasado este proceso y haber ganado esta beca, pues no se pudo. Y bueno, ella está en este proceso, seguramente al final va a tener cómo pagar la sanción administrativa que le van a dar, que no es en ningún momento penal, ¿verdad? Sino que es simplemente un llamado de atención, quizás va a pedir una disculpa. Es decir, este es uno de los casos más sencillos, menos graves que puede haber, pero que se está utilizando como para decir, ya ven, ¿verdad? Sí, la institucionalidad funciona, estamos exhibiendo a la gente que no es ética, pero bueno, ética está bien, no es antiético, todos casi estos funcionarios son antiéticos, pero y la corrupción que es todavía peor, que es delito, ¿verdad? Es delito, eso ¿dónde lo dejamos? ¿Verdad? Eso ojalá podamos hablar más adelante de todos los actos de corrupción que este gobierno ha hecho a través de las imposiciones en los regímenes de excepción, porque este es el segundo que tenemos, el primero fue en pandemia, donde ahí hubo totalmente todo antiético, pero ujú. además todo corrupto. ¿Verdad? Comprando a espaldas de la población, comprando a espaldas de las instituciones que velan por la transparencia, poniendo todo en reserva, lo mismo ahora con el régimen de excepción actual, haciendo lo que quieren en centros penitenciarios, pidiéndole dinero a la gente eh, inocente, de familiares de gente inocente, haciendo un negocio en los centros penitenciarios y nadie, absolutamente nadie puede saber nada porque todo está en reserva. Eso es, Sí. obviamente, nada ético y una corrupción total. Bueno, yo creo que subimos dos o tres escalones más en el aspecto que es antiético, porque no sé si usted se recuerda, Ingrid, cuando vino uno de los mayores espectáculos expresados en televisión nacional, expresados en redes sociales, cuando el presidente actual tomó el poder, empezó a destituir a un montón de familiares de las, o sea, de las personas que estaban ejerciendo cargos públicos, empezó a despedir un montón de familiares y empezó a decir, eso no es ético, esas personas están ahí porque son familiares. Y empezó a hacer un montón de alaraca, le podemos decir aquí en buen salvadoreño, porque se empezó a ganar a la gente y empezó a decir, vamos a destituir a toda esta gente del FMLN, de Arena, a los familiares y a todo lo que había acerca del nepotismo. Pero hoy en día, cuando vemos estos casos que ya están verificados que son reales, ya vemos estos casos que todavía van a juicio, vemos que todavía esas personas siguen en funciones, vemos que todas esas personas todavía siguen gozando de muchos privilegios que los demás no tienen.
O sea, estamos viendo que la ética está por los suelos, o sea, son otros niveles más grandes del cinismo. Es correcto, Entonces, ¿cómo? exactamente, correcto. Este ejemplo es importante. Carolina Recinos, es este que usted ha dado, el de la sobrina, pero ¿cuántos familiares de ella no gozan de un salario público de nuestros impuestos? Si son cuatro más el de ella, que están en cargos públicos, ¿es eso ético? Mire, los diputados y diputadas tienen hermanos, sobrinos, primos, amigos, hijos de fulano de tal en la Corte Suprema de Justicia, hijos de fulano de tal ministro de X cartera, o sea, pero ¿qué pasa? Que usted es ciudadano y si no, a las pruebas me remito. Vaya usted al portal de transparencia de las instituciones públicas, dele clic donde dice si usted puede, como antes, que por 10 años sí se podía, ver a quién ha contratado qué diputado, a quién ha contratado qué ministro, etcétera, y no va a poder, simple y sencillamente porque ellos dicen que es información reservada. ¿Cómo es que antes de este gobierno todo eso se podía ver? Usted podía saber salarios, nombres de personas, si eran parientes o no eran parientes, y exhibirlo. Y ahora ya no puede, cuando ellos se vendieron así en la campaña. Entonces, claro, Sí, lo que vemos es una total incoherencia y algo que es antiético donde usted lo quiera ver. eso es una de las definiciones más grandes que tenemos ahora con respecto a lo que está pasando. Es algo antiético. Pero a todo esto hay una cierta preocupación que le vemos a todos estos personajes que están actuando de esa forma antiética. Y es que viene la segunda pregunta que la voy a poner en pantalla. ¿Será que parte del control total de la población que se está dando, ya llámese régimen de excepción, llámese plan control territorial, es parte de esta mega corrupción que se está dando? ¿Es antiético el proceso? Le hago esta pregunta porque según acá tengo en esta pantalla que le voy a poner en este momento, vemos que esto le ha dado vuelta al mundo esta noticia, porque sabemos lo populoso que es el municipio de Soyapango. De hecho, yo soy soyapaneco y nos damos cuenta que lo que está pasando ahora en Soyapango viene siendo el espectáculo más grande que se está armando el gobierno porque quiere seguir ganando popularidad. Vemos que hay muchas situaciones que no se prestan para lo que se ha hecho, pero ¿será que es parte del control primero de la población? Y segundo, ¿será como seguir tratando la forma de tener resguardado el poder? No cabe la menor duda, Irving. De hecho, esto es parte de la demostración del fracaso del plan control territorial. ¿Por qué si en su momento ellos dijeron, y hablo en su momento desde la campaña, porque ya ellos desde entonces tenían un acuerdo desde la Alcaldía Municipal de San Salvador, hablo Mario Durán, Marroquín, Eloy del Tejido Social, con las pandillas, y ahí hay mucha información en periódicos, por ejemplo, como El Faro, donde se puede comprobar lo que estoy diciendo. Desde esa época ellos ya tenían pactado que iba a existir el plan control territorial, porque al inicio del gobierno caen los homicidios. En estos 3 años han habido 6 alzas homicidas. Entonces, esto que está pasando en Soyapango, de que tienen que meter 1.000 soldados para hacer una extracción, es falso. Es una demostración de que el plan control territorial primero nunca existió, porque era una farsa, era algo que ya venía pactado desde antes. Segundo, es parte del show, así como se llama este programa, para mantener a las personas enfocadas en eso, mientras ellos, a través del Estado y la fuerza estatal, lo que hacen es, por ejemplo, desalojar gente de manera arbitraria, como por ejemplo en la isla Tasajera, que por cierto, déjeme decirle qué mentira más grande le dieron a esa gente, pobre gente. Les han prometido, Irving, una unidad de salud que iba a tener unidad de cuidados intensivos UCI, y no les han dado, eso no se los han dado ni se los van a dar jamás, sino que al contrario, les han quitado sus terrenos, sus casas, su dignidad, porque los están tratando de la peor manera. Pero, ¿qué quiero decir yo? Mientras ellos hacen esto en Soyapango y mantienen al pueblo en el show, en el circo, porque pan no le dan al pueblo, solo circo, hacen lo que Ujú. quieren por otro lado, ¿verdad? Y lo único que esto es, si nosotros lo analizamos bien, es una demostración del fracaso del plan control territorial que a este pueblo le ha costado millones de dólares, de lo cual no sabemos cómo se ha utilizado porque, repito, todo está en reserva.
Sí, ¿verdad? Y porque eso usted tiene razón, porque si ponemos en la balanza y le preguntamos a la gente en la calle qué es la noticia que usted tiene presente hoy en día en la actualidad de nuestro país, van a decir, ah, el municipio de Soyapango. A eso le van a dar prioridad porque el gobierno ha borbandeado psicológicamente y publicitariamente a todas las personas. Ajá, pero la corrupción de Carolina Recinos, pero la corrupción que se está dando en el gobierno, como por ejemplo los proyectos que solo se habló que se iban a hacer y no se han hecho, como por ejemplo el Hospital Rosales, por ejemplo lo de la presa, que todos los años venían diciendo el próximo año vamos a tenerla hecha y nunca lo hicieron. Entonces yo creo que es parte muy importante esta situación, así como usted dice, están embobando a las personas para poder ellos poder seguir haciendo sus movidas turbias, por decirlo así. totalmente, Irving. Y bueno, ¿qué decir del Bitcoin? ¿Por qué no volvieron a hablar nunca jamás del Bitcoin? Porque es un fracaso, ¿verdad? Ah, pero tienen al pueblo enfocado en lo que está sucediendo en Soyapango y vendiéndole la idea que lo mejor es estar militarizado, cuando es todo lo contrario, la historia nos ha dicho, la verdad, estar militarizado es solamente ejercer violencia, porque los militares no están capacitados para tratar con la población civil. Y por eso es que nacemos nosotros como socorro jurídico, porque los militares están maltratando a la población y en vista de eso, pues tenemos que salir organizados en defensa de los derechos humanos de las personas, principalmente inocentes. Eso sí, y eso le quería preguntar también ustedes como organización de la defensa de los derechos humanos, o sea, a la entidad que usted representa, ¿cuál es la situación más grave que ustedes han visto? Aparte de que estamos viendo personas que son capturadas o prácticamente yo le puedo poner el título de secuestrada por el gobierno. ¿Qué otras cosas han visto en vulneración de derechos? Gracias, Irving. Excelente pregunta. Mire, en principio, nuestras garantías constitucionales están suprimidas. Desde ahí, todo está mal, porque usted, cualquiera de nuestros familiares, amigos, podemos ir a parar a una prisión sin ser culpables. Podemos ser condenados, criminalizados por el Estado sin haber sido vencidos en juicio. Y eso es lo que está pasando. Peor aún, podemos ser asesinados por el Estado, por los mismos reclusos ya condenados, por negligencia que no le da la medicina, en este caso a las personas inocentes que están recluidas. Y podemos ser sujetos, por supuesto, de torturas, privación de libertad, como usted bien lo ha dicho, traumas, deterioro de la salud psicológica, física de los familiares de personas inocentes. Miren, nosotros tenemos mujeres, bueno, el 90% de usuarias que llegan al socorro jurídico son mujeres, están enfermándose porque tienen la responsabilidad económica ahora, porque se han llevado a sus parientes. La gran mayoría que nosotros tenemos son personas inocentes comprobadas, no tienen antecedentes penales, nunca han sido capturados, solvencias policiales limpias, en fin, sufren las mujeres, sufren con ellas sus hijos, y lejos de ver nosotros, de verdad en la práctica, la ley crecer juntos, de que la señora de Bukele, por cierto, sale a Italia a decir maravillas, pero en la práctica, Irving, vemos todo lo contrario. Basta con que ustedes digiten en Google la palabra niños de Tacuba, por ejemplo, y vemos el Ujú. ejemplo, y vemos lo claro que es una tan sola familia capturada completamente, cómo ha dejado en abandono el Estado a 12 niños y niñas. ¿Cuál ley crecer juntos? Eso es puro show, es mentira, son farsantes. Los niños Sí. están solos. ¿Qué culpa tienen los niños? Ninguna. Ellos lo que tienen es que darles atención psicológica, educación de calidad, medicina. Nada de eso llega a los cantones, a los caseríos, pero sí llega el criminal e improvisado régimen de excepción que captura maestros, obreros, agricultores, sindicalistas. ¿Por qué? ¿Por qué si la gente es inocente? Yo Entonces, creo eso es lo que que es estamos diciendo porque nosotros. yo creo que es porque son voces disonantes y se habla con la verdad, por eso es que ellos están ocupando esta estrategia, porque no le hay otra lógica. O sea, sí, entiendo que hay que atacar la delincuencia y hasta cierto punto a ser duros con eso, pero voy a citar las palabras que dijo el vicepresidente hace un par de meses atrás, creo, que dijo que hoy en este régimen van a pagar justo por pecadores porque es necesario.
pero hoy en día no se puede utilizar este tipo de términos, más viniendo de la persona que es, la persona, el cargo que representa. Porque si, me imagino yo en lo personal, porque yo no soy ningún abogado, no conozco mucho acerca de leyes, pero sí tengo la capacidad para razonar qué es lo que está bueno y lo que está malo. No podemos hacer ese tipo de declaraciones. Y es por eso que le quiero hacer la siguiente pregunta y la voy a poner en la pantalla. ¿Tenemos seguros nuestros derechos? Porque ellos hablan que estamos en un país de alta tasa de seguridad. En una cadena que hizo habló que el Soyapango de hoy en adelante iba a ser más seguro que cualquier ciudad de Costa Rica, haciendo comparaciones. Dijo de que cualquier parte del mundo quisiera tener el proceso que se está teniendo de limpieza de la casa, por decirlo así. Pero, ¿tenemos seguros nuestros derechos? Hay una información acá de una nota periodística internacional que la voy a poner en pantalla que habla acerca de esta situación porque dice que El Salvador reporta más de 56.000 capturas durante el régimen de excepción y ya lo vemos aquí al personaje este con sus característicos discursos y con sus característicos con sus características estrategias, pero ¿será que estamos seguros? ¿Será que nos tenemos que estar confiados por este régimen de excepción? Absolutamente no. Como le decía en un inicio, el régimen de excepción lamentablemente no es únicamente para los delincuentes, que los delincuentes está excelente, pero el problema es que lo que sí tenemos nosotros comprobado es que el gobierno dialoga con los delincuentes, los ayuda a salir de las cárceles en taxi para Guatemala. Ahí están las pruebas, el Faro las tiene. Los saca de centros penales y va y conversa con ellos en los hospitales y luego no regresan nunca más a los centros penales. ¿Por qué los cabecillas que pide Estados Unidos no los extraditan si tenemos un convenio internacional? Ah, ahí es donde nosotros nos hacemos la gran pregunta, pero a la gente inocente por solo una llamada, porque el policía dice que es pandillero, porque hay un vecino que dice que es pandillero y porque hay un juez sin rostro que lo manda a fase de instrucción y entonces allá viene la juez y ya al final dice que es prueba suficiente que un policía diga que es pandillero. Dígame, ¿es eso tener derechos? ¿Es eso igualdad ante la ley? Veamos también el precio que tiene un proceso penal en El Salvador, sobre todo ahora con las reformas, que por cierto, déjeme decirle, estas reformas penales que vienen en contra de los abogados, porque dice que aquel abogado que deje los procesos antes de llegar a la finalización de este, puede ser procesado, sancionado administrativamente, incluso que le retiren su autorización para ejercer con libertad, digamos, la defensa de sus clientes. Entonces, qué preocupante es esto. ¿Cuánto vale un proceso? Para una persona, 5.000, 8.000 dólares. ¿Ustedes creen que un agricultor que a duras penas gana ni 200 dólares mensuales va a poder tener para pagar algún hijo o hija que esté procesado? No, los que van a poder salir libres son las personas que tienen más poder económico para poder pagar, en este caso, un abogado, pero los demás quedan a la deriva. Miren, más de 2.000 niños y niñas internos, más de 2.000 niños y niñas internos en centros penitenciarios de niños. De 12 años ya se puede procesar a un niño en El Salvador a partir de esta legislatura. ¿Qué nos Ujú. dice eso? Que ellos totalmente no ven, por ejemplo, los derechos humanos de los niños y las niñas, convenios suscritos por el Estado salvadoreño. Somos signatarios y no les importa. Aunque no les importa la Constitución de la República, mucho menos los convenios internacionales. Entonces, no, esa pregunta es definitivamente no, aquí no tenemos absolutamente ninguna garantía y prueba de ello es el, el 1 de mayo del año 2021, donde la Asamblea Legislativa en su primera jornada de legislar lo que hace es quitar la sala constitucional legalmente Sí. establecida y que todavía tenía 2 años para funcionar. Desde ahí todo esto es changoneta. No hay Estado de Desde ahí, Derecho, se quiebra el orden constitucional, correcto. desde ahí Y es cayó lo que todo. tenemos ahorita, una deriva autoritaria donde sálvese quien pueda. Solo lo que dice el dictador es lo que vale, desgraciadamente.
Bueno, y una pregunta que viene al tema, podría preguntar y si se puede, usted podría responderlo, pero personas como usted que está ayudando a este tipo de casos o a las organizaciones que están ayudando con estos casos que se están dando en el país, el gobierno actualmente estará a la expectativa de eso, estará atrás de ustedes también. Hay cierta persecución porque como ustedes son voces disonantes también, o ha habido algún atentado con respecto a algún compañero suyo que está tratando de ayudarle a la población, al hermano salvadoreño. ¿Se ha presentado algún caso como eso? Claro que sí, Irving. De hecho, nosotros tenemos de conocimiento que a nosotros nos han buscado hasta lo último para poder procesarnos por algo y sacarnos, ¿verdad?, del camino. Sin embargo, gracias a Dios, ¿verdad?, no han encontrado nada, pero hay otros compañeros que no han corrido con la misma suerte y porque tienen menos, digamos, posibilidades de denunciar porque fue al inicio del régimen de excepción, sí fueron capturados. Hablo de directivos sindicales, Ujú, presidentes de asociaciones de trabajadores, vendedores ambulantes, en general, activistas de derechos humanos están presos. Y nosotros llevamos esas causas. Y nosotros los vamos a sacar un día, los vamos a sacar en libertad y vamos a demandar al Estado. Porque nosotros, y yo sin ánimos de ser jactanciosa, pero muy orgullosa de lo que yo soy, porque yo me considero defensora de derechos humanos. Nosotros tenemos un respaldo internacional legal ujú. y ellos no nos pueden venir a criminalizar por el hecho de ejercer una función de acompañamiento a las víctimas, ¿verdad? No lo pueden hacer y si lo hacen también nosotros estamos dispuestos a pagar ese costo, pero conocedores ellos también de que los derechos que nos nacen los vamos a hacer valer hoy, mañana o cuando sea. Nosotros los vamos a hacer valer, no nos vamos a quedar atrás. Seamos nosotros los líderes que vengan o la población afectada, porque yo le voy a decir algo, Edwin. Ujú. Estamos en un punto donde muchas personas de la población civil van a tomar el megáfono, van a tomar la batuta. Lo estamos viendo. Miren lo que sucedió con los jóvenes del Bajo Lempa. Ese caso fue la comunidad la que se organizó, se activó inmediatamente y en horas esos jóvenes estaban libres. El caso de Tasajera también, lo mismo estamos viendo, la gente la que sale, los afectados son los que toman la batuta. Desgraciadamente, si este gobierno no cambia su actuar, si el Estado no cambia su actuar represivo, pues al final va a ser el pueblo mismo el que va a tomar la justicia por sus manos. ¿Cómo? ¿Cómo la Constitución nos da la posibilidad saliendo a las calles, manifestándonos, denunciando internacionalmente, activando, por supuesto, las sedes judiciales? Y creo yo que en eso estamos claros, dispuestos y no tenemos miedo, ¿verdad? El miedo es Sí. natural, pero que el miedo no nos paraliza tampoco. Bueno, es muy importante tener claro muchas cosas y una de las cosas más importantes es que hay organizaciones como la que usted representa que están ahí para ayudar al pueblo y están ahí para dar la cara por las personas que no pueden hacerlo. Pero Ingrid, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Quisiera solicitarle de que si me puede esperar unos 2 minutos porque vamos a presentar un espacio publicitario y lo que comúnmente siempre tenemos como tradición nuestro Focacoin de la semana. ¿Me espera ahí 2 minutos? Con mucho gusto, Irene. Aquí estaremos. Ok. Bueno amigos, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Hemos estado hablando acerca de la ética gubernamental, de los funcionarios públicos, de los procesos que se han estado dando en el país con respecto al régimen de excepción y al plan control territorial que hoy por hoy creo, en lo personal y la gran mayoría de personas que no somos afines al gobierno podemos definir de que esto es un show político, es un espectáculo mediático, pero hay que tomar muy en cuenta que es parte del populismo que se está implementando en esta dictadura que se está ejerciendo en este tiempo o en esta temporada del periodo legislativo que estamos viviendo y el presidencial. Pero para todo eso vamos a hacer un análisis en la segunda parte porque hemos visto que el pueblo ya está despertando y hemos visto que el pueblo poco a poco está ya poniendo un pie adelante para empezar la lucha. Entonces vamos a analizar eso en la segunda parte, pero para eso los quiero dejar con el Foca Coin de la semana y luego del Foca Coin de la semana vamos con un espacio publicitario de nuestro anunciante. Ya regresamos, eh, no se vaya a ir, que tenemos mucha información para todos ustedes.
Y el Foca Coin de la semana es para... Y donde las leyes no han tenido los dientes suficientes, no han tenido los dientes suficientes adrede, diría yo, para poder... Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Muy bien, Foca. Premio, premio, premio. Ahí va, ahí va. Eso es. Soy ese clamor desesperado de una madre. Soy sangre derramada en las manos de un cobarde. Soy fuerzas que se unen en un cordón humano. Las manos del obrero. Soy voz de la conciencia que la vida está primero. Soy grito de la juventud. Soy ciencia, soy cultura. Memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy una bandera, soy quien le da sentido. Soy la voz que quisiste silenciar, la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. La excepción de tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste. En el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario que llora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe, no puede. Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Con disfraz de democracia te pusiste la careta. Pisoteaste nuestro voto y ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Sin Censura, Movimiento Libertad, todos los jueves a las 8 de la noche. En esta segunda parte vamos a estar hablando un tema muy interesante y a la vez muy importante para tener en cuenta cómo se está moviendo nuestro país y cómo está la actualidad nacional. Recuerden que Movimiento Libertad siempre estará ahí
defendiendo la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República. Y la República va a existir mientras nosotros estemos ahí para defenderla. Como pueden observar, acá a la par tenemos el título del tema que hemos estado desarrollando en la primera parte con Ingrid Escobar, y es que funciona el espectáculo mediático para controlar la población. En esta segunda parte vamos a ver si es cierto que está funcionando, porque estamos viendo que se están levantando ciertos grupos sociales, se están levantando sindicatos, se está levantando el pueblo, porque se están dando cuenta que las cosas no están bien y no van a seguir mejorando, al contrario, van a empeorar. Tenemos acá en pantalla nuevamente a Ingrid Escobar, a la cual le quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y quiero hacer la siguiente pregunta, Ingrid, la voy a poner en pantalla porque es muy importante tener en cuenta esto. ¿Será que iniciaremos el 2023 con una crisis nacional, pero no una crisis económica como la que ya tenemos, no una crisis presupuestaria tampoco, no una crisis legislativa, de leyes, nada que ver con eso? Pues entraremos con una crisis social, porque estamos viendo que muchas personas se están defendiendo ya y se están dando cuenta que la situación no está para nada bien, y tenemos noticias como esta que a mí me llena de mucho orgullo saber que hay personas que se están defendiendo ya, como por ejemplo una parte muy importante de nuestro país que tenemos que tener muy en cuenta, y son los principales formadores de profesionales. Lo voy a poner aquí en pantalla y dice: maestros amenazan con protesta si no reciben el 75% de pensión. No me voy a enfocar al 75% de pensión, sino que vamos a la protesta porque no están bien, no se sienten cómodos. O sea, ¿me podría ayudar con su perspectiva con respecto a esta situación y levantamiento de diferentes organizaciones? Claro que sí, Irving. Bueno, de hecho nosotros como Socorro Jurídico, una de nuestras, digamos, asociaciones hermanas, base de nosotros son precisamente los maestros a través del sindicato Simeduco. Y bueno, hemos escuchado análisis de ellos, de los maestros directamente, que gente que ha dejado su vida prácticamente en las aulas y que por lo menos una pensión justa, ¿verdad? Hablamos de lo que se prometió, que era, y hay que decirlo, porque ellos lo dijeron de esa manera, el 70% de su salario se les iba a entregar, por lo menos, porque nuestros ahorros deberían de ser el 100%, ¿verdad? Pero ahora resulta que no solo no es ni eso que se prometió, sino que la reforma que es, así en términos sencillos, del salario mínimo, que es el salario base, ¿verdad? El salario mínimo, a eso aumentele el 30%. Por eso es que la pensión mínima queda de $400. O sea que aquí no importa lo que usted gane, lo que usted haya ahorrado, su pensión va a ser $400. Si acaso, para cuando usted se venga a jubilar de aquí en 20 años, amigo y amiga, porque a muchos no nos interesa quizás porque, no, de todas maneras quizás no voy a estar vivo. Bueno, pero ¿y si sí? ¿Dónde va a estar ese dinero? Y encima de eso, fíjense bien, de esa gran mentira y farsa, porque eso es así. Hay sindicatos que se prestaron y dijeron no más AFPs, y así se vendieron y así le lavaron el cerebro a muchos trabajadores. Pero resulta que, perdónenme, sí, más AFPs y con muchísimo más ventajas para las privadas AFPs que para los trabajadores. La comisión de la AFP en gobiernos anteriores era del 0.9, ahora es del 0.1. Es decir, ya les subieron, la comisión va mejorando para las AFP y el trabajador, al contrario, en detrimento. Con esta fórmula inventada, yo no sé ni de dónde, es la peor reforma que puede haber habido en estos últimos 33 años y medio ya con esta gente de nuevas ideas. Es una burla para los trabajadores. La reforma es entonces que usted a lo mucho puede aspirar a $400, no como ellos decían antes, el 70% de su salario, porque aquí estamos hablando de la gente que está contratada formalmente, no de toda la población, de la gente contratada formalmente, que son cerca de 800,000 personas. Sí, Mentira, nos mintieron, nos mintieron. Ahí vamos Y lo también otro, al y con eso termino, Ajá. lo otro es que en vez de, digamos,
darle más beneficios al trabajador, se le dan más beneficios, en la empresa privada la tienen contenta. Las AFP siguen administrando nuestros recursos y ahora con más comisión. Y a eso agreguémosle que hace poco salió la noticia, hace una semana atrás por lo menos, de que se creó una comisión para que estudiara la reforma de pensiones y ¡pum! La sorpresa más grande de todas. Que el 90% de las personas que están en la comisión son gente de nuevas ideas y gente que está aliado con nuevas ideas. Estamos hablando de partidos políticos de esos minoritarios, de esos pequeñitos, los cuales ya sabemos cuál es el orden en el cual ellos siguen las indicaciones que se les da. O sea, aquí esa comisión es creado para hacer un espectáculo, nuevamente, así como estamos hablando de un espectáculo o un show mediático, pero ellos ya saben qué es lo que van a hacer. A menos que me equivoque y espero que me equivoque, pero ellos ya tienen la orden de qué es lo que van a hacer y tienen que hacer eso porque tienen que venderle a la población que lo están estudiando y todo. Pero ¿no le parece un poco curioso y sospechoso esa situación? Mire, esta circunvisión que han convocado es Circomisión. precisamente, sí, eso sí es porque así fueron las demás, en las anteriores, donde ellos quisieron precisamente hacer un show que les favoreciera, fue todo lo contrario, ¿verdad? Es lo que les bajó puntos a todos los diputados y diputadas, porque es cierto, es un show mediático. Pero bueno, esta comisión que han convocado sobre el tema de reforma de pensiones, ¿por qué cree usted que ha sido? Si ese proyecto ya estaba, ellos lo podrían haber estudiado sin una comisión especial, como lo han hecho siempre en todas las leyes que hemos tenido. La estudian 45 minutos, a lo mucho 2 horas y ya la prueban. Pero la presión que se ha hecho a través de los sindicatos que les han dicho, miren, ¿y por qué ustedes están presentando una reforma a las pensiones de nuestros ahorros, de los trabajadores, y la están negociando solamente AFP y gobierno? Van a hacer el show ahorita que van a ir a escuchar quizás a Roswell Solórzano, sindicalista de la Corte Suprema de Justicia, que es un achichincle de la dictadura. Bueno, ahí va el show, ¿verdad? Pero nosotros, los sindicatos serios, le estamos diciendo que en ningún momento se ha llamado a los trabajadores dueños de sus ahorros a precisamente, digamos, coordinar, negociar, convenir cuánto de nuestros ahorros se nos tiene que dar, que es por lo menos, si no todo, porque eso es lo justo, la pensión justa, todos nuestros ahorros, pero un porcentaje de por lo menos un 80% de lo ahorrado, si es nuestro dinero, ¿verdad? Entonces es una farsa, es un show, es ¿Será que el dinero ya una no mentira está, más. por eso ellos están actuando así? Correcto. Mire qué grave cuando ellos no reconocen la deuda. En esta reforma el gobierno no reconoce la deuda pasada, que precisamente ya no existe ese dinero. O sea, ellos nos están diciendo, incluso, mire, los $400 que dicen que se va a tener dentro de 20 años, que no va a ser nada, porque en 20 años que va a ser $400, quizás es el equivalente a lo que son 100 ahora o menos. Pero ni Ujú. eso, haciendo los cálculos, vamos a poder tener. Claro, para esa época ya todos van a estar allá, no sé en qué país, donde están ahorita con amigos del Medio Oriente. Los ladrones corruptos de ahora ya ni van a estar aquí, pero los que sí vamos a estar aquí somos los que vamos a tener ya la edad de ancianos y que no vamos a tener para las pensiones, ¿verdad? Pensemos, despierta pueblo. Eso, nosotros, los cerca de 800.000 trabajadores del sector formal, nos han mentido, nos han robado, nos están estafando en nuestra cara y no vamos a decir nada. No, pues por lo menos de nuestra parte, algo tenemos que decir, por lo menos para que en su momento, cuando el país se declare en bancarrota, digamos, bueno, ¿se acuerdan? Se lo dijimos, ¿verdad? Sí. Hay una cosa que me llama la atención en esa reforma, que no sé si realmente lo van a llegar a aplicar o no sé si realmente buscan hacerlo o simplemente es una propuesta en la que dice que todo salvadoreño en el exterior puede ahorrar desde el país donde se encuentre, sin necesidad de ser contratado por una empresa en El Salvador. Por ejemplo, las personas que están en Estados Unidos van a poder venir y van a poder cotizar, por decirlo así, desde el exterior. Pero ¿usted cree que no sería más viable o más lógico? Yo sé que sí, hay que atraer dinero al país, pero darle oportunidad al sector informal. Hemos visto sindicatos que siempre han luchado de poder tener derechos. Obviamente sabemos que este tipo de personas, en muchas ocasiones, todos los vendedores informales, hoy por hoy, no lo sé,
pero no pagan impuestos o no pagan o no son incluidos en diferentes proyectos. Pero ¿no será bueno que en este sistema de reformas, en teoría, piensen a los que por los que realmente lo necesitan? Correcto, Irving. Mire, la previsión social es un derecho, ¿verdad? Es prevenir, en este caso, prever qué es lo que nos va a pasar en el futuro. Es un derecho de todas y todos. Nuestro sistema es privado, ¿verdad? Nuestro sistema es privado con administración en alguna medida hoy del gobierno, mucho menos ahora. Eh, y sí, nuestros compatriotas en el exterior tienen derecho a ahorrar, claro que sí, pero muchísimos de ellos tienen un estatus legal en Estados Unidos, pagan sus impuestos allá, incluso tienen una pensión allá, ¿verdad? Mejor que vengan y hagan un ahorro sueño en un banco, ¿verdad? Porque ya de por sí hay una crisis enorme de las pensiones en El Salvador, ¿verdad? Donde, ¿qué va a pasar? Nosotros con nuestros salarios de la gran pobreza que tenemos en El Salvador, contra salarios que no se comparan de países como Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera. O sea, vamos a quedar en desequilibrio, pero igual, digamos de que les han vendido esta idea. Quiero decirles que lo que va a suceder nada más es que les van a robar su dinero, porque aquí gane ahora lo que ahorre, si acaso le van a llegar a dar son $400. Si acaso, porque así dice, si no lean, hay que leer, informémonos, para que no nos vean la cara, porque de eso son expertos ellos, ¿verdad? No, A ellos pues les claro. encanta, sí, Pues claro, sí, no son especialistas, no son expertos, son correcto. especialistas, se han dedicado a eso. Ahora en pantalla voy a poner otra pregunta más, que viene siendo ya la última pregunta. Los sindicatos nos dan ejemplos de lucha. Ese vendría siendo la pregunta porque me llama mucho la atención y aparte de eso se siente bien, perdón, ver este tipo de noticias. Y es que los sindicatos de trabajadores rechazan la propuesta de reforma de pensiones. Se dice acá, según el representante de varios sindicatos, el anteproyecto de reforma es una propuesta incoherente, populista y con intereses electorales. ¿Será que eso es una parte muy importante de todo este show mediático? ¿Les interesa a los que están actualmente en el gobierno la reelección presidencial y aparte de eso hay mucho interés turbio de por medio? Sin duda, Irving. Ellos están vendiéndolo como, miren, la pensión de $400 le va a quedar a usted que gana el salario mínimo. Es que ponerlo en el papel es bien fácil. Decirlo en un Twitter, en un TikTok, en un en vivo es bien fácil. El problema es cómo lo va a ejecutar en el tiempo. Sobre todo y tomando en cuenta que ellos nunca cumplen nada. Porque, cabal lo dice usted, el Hospital Rosales, aprobado 2 veces el préstamo, no hay nada. No hay nada. Escuelas decían que iban a construir una todos los días, donde no hay una escuela. Una, Irving, una escuela construida, no lo hay. Nueva, como están diciendo ellos, han prometido. Lo que le ha pasado al sistema de salud, miren, tenemos los doctores, no hay medicinas. Maestros no están siendo capacitados, no hay aumento de salario de los maestros. Y ahorita, ¿usted cree que un maestro se va a sentir contento que le digan que dentro de 20 años que se va a jubilar o 10 o lo que le falte? Solo le van a dar $400 cuando se faja turno de la mañana, turno de la tarde, hace horas en la noche porque no le alcanza para que le vayan a dar solo $400. No, nos están mintiendo. Es una completa farsa. Y claro, lo venden como una panacea, ¿verdad? El tema de las pensiones, pero es falso, como todo en este gobierno. Entonces, es hora de que abramos los ojos, ¿verdad? De que, ni modo, pues yo sé que teníamos una esperanza, ¿verdad? En que las cosas iban a mejorar. Uno no le desea mal al piloto si todos vamos en el mismo avión. El problema es que el piloto como que no está en sus cabales y nos está llevando al abismo, ¿verdad? Pues sí. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Pero a todo esto, a mí me preocupa cómo está caminando El Salvador. Estoy hablando en lo personal. Hay mucha gente que dice que va por buen camino, hay gente que ni siquiera le importan este tipo de temas. Hay gente que realmente ve pasar las cosas, no le presta atención porque por el momento no ha sido afectado. Pero a todo esto quisiera preguntar, o por lo menos que usted me dé su punto de vista, su perspectiva. ¿Será que en algún momento el pueblo va a despertar?
¿Será que en algún momento el pueblo va a decir ya basta? Sí, Irving, naturalmente va a suceder. ¿Sabe cuándo va a suceder? ¿O ha sucedido? Cuando nos llega el turno del ofendido. Desgraciadamente, cuando el ciudadano presidente, hoy dictador, dijo que la solución en este país era la medicina amarga, él no tradujo que eso significa que hasta que le llegue el turno del ofendido a la población más pobre, más vulnerable, no iba a ser hasta entonces que entendiéramos que darle el poder total a una persona desconocida, porque era una persona foránea, desconocida completamente, que ahora que ha llegado al poder se ha endiosado, que sabe que es o reelección o cárcel. Y lo mismo todos los funcionarios que lo han acompañado en este montón de decisiones arbitrarias que han ido en detrimento de la población. Entonces, desgraciadamente, hasta que nos llega el turno del ofendido, entendemos o vamos a comprender que tenemos que alzar nuestra voz, que nosotros, pueblo, somos la base del Estado y que en nosotros, pueblo, todos, porque somos todos dueños de territorio, no la familia Bukele, no la mayoría legislativa en la Asamblea, no los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no, el pueblo soberano, que pone funcionarios, pero también controla y quita. Y en ese sentido, creo yo, tengo la esperanza y lo vamos viendo porque es algo que va sin detenerse, que sí, sí, hay un momento en que todo el mundo tiene un límite. Y yo creo que, ¿qué más? Miren, no tenemos educación, no tenemos medicina en los hospitales, no hay empleo, hay un éxodo, toda la gente, aquí hay cientos de salvadoreños que salen todos los días del país. El Bitcoin fue un fracaso, es un robo, porque ni siquiera sabemos dónde está ese dinero. Encima tenemos el régimen de excepción, que usted ya no le tiene miedo solo a las pandillas, sino que también a que lo torturen los cuerpos de seguridad. Le quitan sus tierras para construir sus locuras del Bitcoin City, por ejemplo, etcétera. Entonces, cada día lo que vemos es un retroceso, que nos quitan más derechos humanos, que nos criminalizan, que nos torturan, que nos maltratan. Bueno, ¿qué podemos hacer más que pronunciarnos, exigir al gobierno? Veámonos en otros espejos, en otros países, qué es lo que ha pasado con estos gobiernos autoritarios. Y desgraciadamente ningún gobierno sale por las buenas, ¿verdad? De Ok, este tipo dictatorial. ok. Ujú. Bueno, estamos ya en la finalización de nuestro programa, pero antes de decir hasta aquí llegamos, quisiera solicitarle algún consejo o alguna recomendación que usted tenga para la población. Siempre nos despedimos diciendo eso, porque es muy importante para Movimiento Libertad y para las personas también conocer los diferentes puntos de vista, y también hay que dar hasta cierto punto alguna recomendación para hallarle solución a este tipo de problemas que estamos viviendo en nuestro país. Como no, Irving, muchas gracias. Bueno, en principio agradecerle a usted, a todas las personas que siguen este importante programa, a las personas que no han estado de acuerdo, he visto los comentarios, pero que también, ojalá nunca le llegue el turno del ofendido, pero si le llega ahí vamos a estar para ayudarles. Solo decirles, no esperemos que nos llegue el turno del ofendido para poder abrir los ojos y actuar en favor de nuestros derechos de los demás, porque un día no va a haber la posibilidad ni siquiera de que haya en estos programas, ni siquiera de que salgamos a las calles a expresarnos, porque la inseguridad pública, que es la que estamos sufriendo ahorita, no nos lo va a permitir, porque ya no vamos a ir solamente contra los criminales de estructuras pandilleriles en este caso, o la delincuencia común, sino que también vamos a tener que soportar la represión militar, la represión policial, la represión del Estado. Quiero solamente terminar, Irving, con esto. El gobierno dice que hay 0 homicidios en días consecutivos cuando es algo falso completamente. Han Sí, habido falsísimo. 6 alzas de homicidios, falsísimos, 6 alzas de homicidios solo en el gobierno de Bukele. Una de ellas fue el 26 de marzo de este año con 87 homicidios de personas civiles. Pero cuando ellos salen diciéndole, pueblo, que no hay homicidios en tantos días, pero sí hay desaparecidos. Y aquí yo quiero presentar el de este joven. Él desapareció hace un año y su madre lo busca. Y así tenemos un comité de madres y padres buscando a sus hijos. No hay homicidios, pero estas estructuras criminales, ¿dónde los tienen enterrados? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué han mandado reservas en las fosas clandestinas? Ujú. Eso es lo que queremos mostrar. Es falso todo lo que dicen.
y las pruebas las remitimos. Entonces abramos los ojos, no esperemos que sea nuestro familiar el que termine así o que seamos nosotros que terminemos en la cárcel para entender que tenemos que controlar a nuestros administradores, que somos nosotros, el pueblo, los que tenemos que, si es cierto, ponemos funcionarios, pero si hacen mal su trabajo, tenemos el derecho a decirlos y a exigirles que corrijan, ¿verdad? Eso sería ir. Gracias. Ok, bueno, nada más me queda agradecerle por el espacio que usted aceptó para colaborar con nosotros, hablar acerca de los temas de actualidad nacional. Muy lamentable eh, la situación que está viviendo esa persona desaparecida y nada más hacer un llamado a la conciencia de la población porque este tipo de cosas posiblemente lo veamos y lo dejemos pasar, pero porque no ha llegado el momento que nos toque directamente a nosotros. Hay que hacer conciencia de la situación que está pasando. Es un camino muy terrible para todas estas familias lo que están viviendo, que se separan, hay desintegración familiar por el régimen de excepción, por la dictadura, generémoslo como dictadura. Pero mientras nosotros estemos ahí para dar la cara, mientras nosotros nos organicemos, mientras nosotros veamos cómo podemos hacer para poder rescatar nuestro país, vamos a tener una esperanza para que esto algún día acabe. Gracias Ingrid. No me queda más también que decirle a las demás personas que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Ya estamos a punto de terminar este año y esperamos que en el último programa podamos hacer un recuento de todas las noticias importantes de este año que pasó. Y gracias nuevamente. Pásenla bien. Feliz noche Ingrid. Cuídese Feliz y nos noche, vemos feliz noche. Muchas gracias y por nos todo. vemos próximamente en otro programa. Bye.